La silla de San Pedro está usurpada desde el año de 1958 con la llegada de Angelo Roncalli, autollamado Juan 23. La silla de Pedro está usurpada por herejes cuyo propósito es destruir la verdadera Iglesia Católica y suplantarla por una multinacional protestante de indiferentismo religioso que absorbe a todos los herejes, a las falsas religiones, engañando a millones y millones de católicos desprevenidos, despreocupados y desinteresados de las cosas de Dios. El magisterio de la Santa Iglesia Católica siempre ha sido, desde los primeros siglos, intolerante con la herejía y con los herejes. Aquellos papas que fueron herejes, que cayeron en herejía en la antigüedad, fueron destituidos porque estaban rodeados de verdaderos siervos de Cristo. En la actualidad, los herejes que usurpan la silla de San Pedro no son removidos porque están rodeados de herejes iguales que ellos. A continuación, les voy a citar parte del magisterio católico tradicional con frases de San Roberto Belarmino, San Francisco de Sales y San Antonio acerca de si un papa cae en herejía, y así veremos que en ese momento, ipso facto, cesaría de ser papa. Las enseñanzas de la Iglesia de que un hereje no puede ser papa se basan en el dogma de que los herejes no son miembros de la Iglesia Católica. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hacer un llamado de atención al señor Henry Gómez Casas del canal Radio Rosa Mística Colombia, que tiene un par de estampitas atrás, a sus espaldas, en sus videos, de el hereje Juan Pablo II y del falso catejón y super hereje Joseph Ratzinger, es decir, Juan Pablo II y el autollamado Benedicto XVI. Pues bien, yo les invito a que le pongan comentarios críticos a este señor con las pruebas en los comentarios al pie de los videos, para que cese en ese camino por bien de su alma y por el bien de sus suscriptores. Bien, continúo con el contenido. Las enseñanzas de la iglesia de que un hereje no puede ser papa se basan en el dogma de que los herejes no son miembros de la Iglesia Católica. Su Santidad el Papa Paulo IV promulgó una bula declarando solemnemente que la elección de un hereje como papa es nula e inválida. En conformidad con la verdad de que un hereje no puede ser papa, la Iglesia enseña que no se puede rezar por los herejes. En el canon de la misa, Enciclopedia Católica, Herejía de 1914, volumen 7, página 261, dice lo siguiente: el mismo Papa, si fuere notoriamente culpable de herejía, dejaría de ser Papa porque dejaría de ser miembro de la Iglesia. La herejía es un rechazo o duda obstinada de un dogma de la fe divina y católica, hecho por una persona bautizada. En otras palabras, una persona bautizada que niega deliberadamente una enseñanza dogmática de la Iglesia Católica es un hereje. Martín Lutero
quizás el hereje más notorio en la historia de la Iglesia, enseñó la herejía de la justificación por la sola fe, entre muchas otras. Además de los antipapas que reinaron en Roma debido a las elecciones no canónicas, la Iglesia Católica enseña que si un papa se convierte en un hereje, perdería automáticamente su cargo u oficio y dejaría de ser papa. Esta es la enseñanza de todos los doctores y padres de la Iglesia que han hablado sobre este tema. San Roberto Bellarmino, cardenal y doctor de la Iglesia, en su documento de Romano Pontífice 230, dice lo siguiente: un papa que se manifieste hereje por ese mismo hecho cesa de ser papa y cabeza. Así, por lo mismo, deja de ser un cristiano y miembro de la Iglesia. Por tanto, él puede ser juzgado y castigado por la Iglesia. Esta es la misma enseñanza de todos los padres antiguos que enseñaron que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. Continúa San Roberto Bellarmino. Este principio es de lo más cierto. El que no es cristiano no puede de ninguna manera ser papa, como Cayetano lo dijo. La razón por esto es que no puede ser cabeza de lo que no es miembro. Ahora, quien no es cristiano no es miembro de la Iglesia, y quien se manifiesta hereje no es cristiano, como claramente se enseña por San Cipriano en una epístola, San Atanasio, San Agustín, San Jerónimo, entre otros. Por lo tanto, el hereje manifiesto no puede ser papa. San Francisco de Sales, en el siglo XVII, en su documento La controversia católica, edición inglesa, dice lo siguiente: ahora, cuando él, o sea, el Papa, es explícitamente hereje, cae ipso facto de su dignidad y fuera de la Iglesia. Palabras de San Francisco de Sales. San Antonio, en 1459, afirmó lo siguiente: en el caso en que el Papa se convierta en un hereje, se encontraría por ese solo hecho y sin ninguna otra sentencia separado de la Iglesia. Una cabeza separada de un cuerpo no puede, siempre y cuando se mantenga separado, ser cabeza de la misma entidad de la que fue cortada. Por lo tanto, un papa que se separa de la Iglesia por la herejía, por ese mismo hecho en sí, dejaría de ser cabeza de la Iglesia. No puede ser un hereje y permanecer siendo papa, porque desde que está fuera de la Iglesia no puede poseer las llaves de la Iglesia. Estas palabras están en el documento Summa Theologica, citado en actas del Vaticano. Bueno, que un hereje no puede ser papa tiene sus raíces en el dogma de que los herejes no son miembros de la Iglesia. Cabe señalar que la enseñanza de los santos y doctores de la Iglesia, citada anteriormente, que un papa que se convierte en hereje automáticamente dejaría de ser papa, tiene sus raíces en el dogma infalible de que un hereje no es miembro de la Iglesia Católica. El Papa Eugenio IV, en el Concilio de Florencia, en su documento Cantate Domino de 1441, dice lo siguiente: la Santa Iglesia Romana cree firmemente, profesa y enseña que aquellos que no están en el seno de la Iglesia Católica, no solamente paganos, sino también los judíos o herejes y cismáticos, jamás compartirán la vida eterna e irán irremediablemente al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, a no ser que se hayan unido a la Iglesia antes de morir. Su Santidad el Papa Pío XII, en su documento Mystere Corporis Christi, de junio de 1943, afirmó lo siguiente:
puesto que no todos los pecados, aunque graves, separan de su misma naturaleza al hombre del cuerpo de la Iglesia, como lo hacen el cisma, la herejía o la apostasía. Pues esto va para los falsos papas, ¿verdad? Y los falsos cardenales y obispos que están usurpando el Vaticano, ¿verdad? Bien, continúo. Podemos ver que es enseñanza de la Iglesia Católica que un hombre se separa de la Iglesia por la herejía, cae en el cisma o la apostasía. El Papa León XIII, en su documento, famosísimo y multicitado y muy importante, Satis Cognitum, de junio de 1896, declaró lo que sigue. Tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, apoyada por el juicio unánime de los santos padres, que siempre han mirado como excluido de la comunión católica y fuera de la Iglesia a cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico. Imagínense nada más. Esto hay que ponérselo al señor Henry Gómez Casas, que no entiende cuando se le amonesta en lo privado. Por eso hacemos esta amonestación pública, ¿verdad? Ya le dedicaremos un video a él especialmente, ¿verdad? Y para todos aquellos que siguen sustentando y venerando a el superhereje, enemigo de Cristo, Karol Wojtyla, autollamado Juan Pablo II, y a Joseph Ratzinger, el autollamado Benedicto XVI, el falso catejón de gran peligrosidad para muchas almas, ¿verdad? Bueno, por eso hacemos este video, ¿verdad? Porque hay que combatir esta veneración a un hereje, ¿verdad? Que no solo lo toman como papa o católico, sino que lo toman como catejón. Imagínense nada más, un hereje siendo catejón, siendo el catejón el obstáculo que detiene al anticristo. Esto es imposible. Bueno, su santidad el Papa León XIII en Satis Cognitum dice lo que sigue: de que alguno diga que no cree en esos errores, esto es, las herejías que acaba de enumerar, no se sigue que deba creerse y decirse cristiano católico, pues puede haber y puede surgir otras herejías que no están mencionadas en esta obra. Cualquiera que abrazase una sola de ellas cesaría de ser cristiano católico. Su santidad el Papa Inocencio III, en su documento Eius Exemplo del 18 de diciembre de 1208, declaró lo siguiente: de corazón creemos y con la boca confesamos una sola iglesia, no de herejes, sino la Santa Romana Católica y Apostólica, fuera de la cual creemos que nadie se salva. Bueno, por lo tanto, no es meramente opinión de ciertos santos y doctores de la Iglesia, sino que es magisterio de los papas verdaderos, ¿verdad? O sea, de toda la Iglesia tradicional, que nada tiene que ver con la gran ramera del Apocalipsis, que es ni más ni menos la secta Novus Ordo, ¿verdad? Que está preparada por la masonería eclesiástica. La Iglesia dice que un hereje dejaría de ser papa. Se trata de un hecho inextricablemente unido con la enseñanza dogmática. Cuando una verdad está inextricablemente unida con un dogma, se le llama un hecho dogmático. Por lo tanto, es un hecho dogmático el que un hereje no puede ser papa. Un hereje no puede ser papa, puesto que quien está fuera no puede ser cabeza de lo que no es miembro. Cito de nuevo a su santidad el gran Papa León XIII en su documento Satis Cognitum de 1896. Nadie, pues, puede tener parte de la autoridad si no está unido a Pedro, pues sería absurdo pretender que un hombre excluido de la Iglesia tuviese autoridad en la Iglesia. Su santidad el Papa Paulo IV publicó una bula declarando solemnemente que la elección de un hereje como papa es nula e inválida.
Sabemos que estos personajes que menciono, desde Roncalli hasta Bergoglio, todos han sido herejes desde antes de usurpar la silla de San Pedro, ¿verdad? O sea, ya son herejes y están destituidos por varias causas, no solo por ser herejes eh, en su usurpación del papado, sino desde que eran sacerdotes, obispos y cardenales. Ya tenían herejías. Bien, el Papa Pablo IV publicó una bula declarando solemnemente que la elección de un hereje como papa es nula e inválida. En 1559, el Papa Paulo IV publicó una bula papal que trata de este tema y la posibilidad de que un hereje sea elegido papa. Dice su santidad Paulo IV, en la época, perdón, no lo dice él, esta es una cita preparatoria, dice, en la época que Paulo IV publicó la bula, citada a continuación, había rumores de que uno de los cardenales era un protestante en secreto. Para poder evitar la elección de tal hereje al papado, Pablo IV declaró solemnemente que un hereje no podía ser elegido válidamente papa. A continuación están los fragmentos pertinentes de la bula de la bula Cum ex Apostolatus Officio. A continuación cito las palabras de su santidad Pablo IV de la bula Cum ex Apostolatus Officio del 15 de febrero de 1559. Dado que donde surge un peligro mayor, allí más decidida debe ser la providencia para impedir que falsos profetas y otros personajes que detentan jurisdicciones seculares no tiendan lamentables lazos a las almas simples y arrastren consigo hasta la perdición innumerables pueblos confiados a su cuidado y a su gobierno en las cosas espirituales o en las temporales. Y para que no acontezca algún día que veamos en el lugar santo la abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel, con la ayuda de Dios para nuestro empeño pastoral, no sea que parezcamos perros mudos, ni mercenarios o dañados los malos vinicultores. Anhelamos capturar las zorras que tientan desolar la viña del Señor y rechazar los lobos lejos del rebaño. Aquí hago un paréntesis, esto va para todos los nuevos sordos, ¿verdad? Que me preocupan demasiado, ¿sí? Que me provocan una compasión tremenda y una preocupación extrema también, que nos acusan de que juzgamos. Aquí les dejo esto para que se los pongan, ¿verdad? En la carita, en sus ojitos, para que se den cuenta que están cegados por la ramera, por la gran ramera, ¿verdad? Que están convertidos en unos títeres, ¿verdad? Porque desconocen la verdadera doctrina, ¿verdad? Que viene de Cristo y de los verdaderos papas. Bien, continúo con su santidad Pablo IV. Agregamos por esta nuestra constitución que debe seguir siendo válida en perpetuidad, en perpetuidad. Nos promulgamos, determinamos, decretamos y definimos que si en algún tiempo aconteciese que un obispo, incluso en función de arzobispo, o patriarca o primado, o un cardenal, incluso en función de legado o electo pontífice romano, que antes de su promoción al cardenalato o asunción al pontificado se hubiese desviado de la fe católica o hubiese caído en herejía, o la hubiese suscitado o cometido la promoción o la asunción, incluso si ésta hubiera ocurrido con el acuerdo unánime de todos los cardenales, es nula. O sea que todos estos falsos, ¿verdad? Desde Roncalli hasta Bergoglio, no son católicos ni son papas, son usurpadores al servicio de Satanás, ¿sí? Por más actos aparentemente bondadosos y piadosos, ellos son herejes manifiestos, declarados, comprobadísimos por cualquiera, por la persona
menos intelectual del mundo, puede ser comprobable esto. Es la cosa más fácil de comprobar. Y si no lo ven, los novus ordo, es porque no quieren y pecan gravemente contra el Espíritu Santo, porque no están viendo la verdad. Entonces, por bien de sus almas, ¿verdad? Hacemos estos videos, por el bien de los novus ordo, ¿verdad? Y de todos aquellos que siguen y aceptan como papas a los herejes por la cobardía, por la tremenda cobardía de no contradecir a la supuesta curia romana, ¿sí? Ya saben de qué personajes hablo, ¿verdad? Snyder, este eclesiástico o pseudoeclesiástico que sigue llamando papa al hereje infame Jorge Mario Bergoglio, ¿verdad? Esto es intolerable, ¿verdad? Entonces, Snyder no es católico, él ya es hereje, aunque denuncia supuestamente las herejías de Francisco, sigue sustentando e ignorando el verdadero magisterio católico tradicional. Entonces, si alguien de ustedes está cerca de este personaje, Snyder, Athanasius Snyder, ponerle este video, por favor, en su cara, en su carita, ¿verdad? A ver si se atreve a seguir llamándose católico. Esto es intolerable, ¿verdad? Hay que hacer pedazos la herejía, ¿sí? Sin ninguna piedad. Con la herejía no hay piedad. Por caridad a los herejes, ¿verdad? Por amor, como manda nuestro Señor. Continúo. Vamos a ver, sigue. Sigue su santidad el Papa Pablo IV. Y los que así hubiesen sido promovidos y hubiesen asumido sus funciones por esa misma razón y sin necesidad de hacer ninguna declaración ulterior, están privados de toda dignidad, lugar, honor, título, autoridad, función y poder. Por lo tanto, a hombre alguno sea lícito infringir esta página de nuestra aprobación, innovación, sanción, estatuto, derogación, voluntades, decretos, o por temeraria osadía contradecirlos. Por si alguien pretendiese intentarlo, sepa que habrá de incurrir en la indignación de Dios omnipotente y en la de sus santos apóstoles Pedro y Pablo. Dado en Roma, junto a San Pedro, en el año de la encarnación de nuestro Señor de 1559, anterior a las calendas de marzo del año 4 de nuestro pontificado. Yo, Paulo, obispo de la Santa Iglesia Católica, con la plenitud de su autoridad papal, Pablo IV declaró que la elección de un hereje es inválida, incluso si hubiera ocurrido con el acuerdo unánime de los cardenales y fuese aceptada por todos. Clarísimo, ¿verdad? Su santidad Pablo IV también declaró que él hacía esta declaración con el fin de que no aconteciera algún día se instale la abominación de la desolación en el lugar santo, predicha por Daniel, ¿verdad? Como hizo Juan Pablo II cuando permitió que se colocara una estatua de Buda en el templo de Asís, ¿verdad? El superhereje Juan Pablo II, disfrazado de santo y de tradicionalista, falso santo, ¿verdad? Y como hizo Bergoglio con la Pachamama, ¿verdad? Y como siguen haciendo esto con la Pachamama. Ya hasta en Guadalajara, México, ya hacen esta cosa impía. Ahora, esto es asombroso y parece indicar que el mismo magisterio está conectando la venida eventual de la abominación de la desolación en el lugar santo, citada en Mateo 24:15, con un hereje que finge ser el Papa, quizás porque el hereje que finge ser el Papa nos traería la abominación de la desolación en el lugar santo, como la nueva misa, por ejemplo, ¿verdad? Que es una suplantación de la misa verdadera que viene directamente de Cristo y de los apóstoles, ¿verdad? De los primeros tiempos, ¿verdad? Del cristianismo, del catolicismo. Como nosotros creemos, es el caso, o bien porque el mismo antipapa herético constituiría la abominación de la desolación en el lugar santo. La Enciclopedia Católica repite esta verdad declarada por el Papa Pablo IV
afirmando que la elección de un hereje como papa sería completamente nula e inválida. La Enciclopedia Católica, en su apartado para las elecciones papales de 1914, volumen 11, página 456, dice lo siguiente: desde luego, la elección de un hereje, de un cismático o de una mujer como papa sería nula e inválida, en consonancia con la verdad de que un hereje no puede ser papa. La Iglesia enseña que los herejes, la Iglesia enseña que a los herejes no se les puede rezar en el canon de la misa. Hijo, esto es fundamental. Esto que acabamos de leer es fundamental para que sepan los novus ordo que están pecando gravemente por asistir a las misas en cum con el hereje Bergoglio, mal llamado Francisco, ¿sí? Y las misas en cum con el hereje Joseph Ratzinger, autollamado Benedicto XVI. Entonces, aquí aprovecho para hacer un llamado fuerte a la Fraternidad Sacerdotal San Pedro y a la Fraternidad San Pío X, que celebran el rito tradicional en latín de San Pío V, pero están en cum con los herejes. Por favor, ¿qué es eso? O sea, por favor, ¿sí? Por favor. Herejía total. Es estar a los pies de la ramera. Tienen que parar por salvación de sus almas, por ustedes mismos y por todos los que ustedes están conduciendo a esto, a este error. Es terrible, ¿verdad? Yo los invito a católicos verdaderos que me escuchan a que pongan comentarios en las páginas de estas congregaciones que se dicen tradicionales, pero están a los pies de la ramera. Marcel Lefebvre hizo lo mismo. Rechazó las herejías, pero aceptó una, que es rezar con los herejes y aceptar como papas a los herejes. Por eso, Marcel Lefebvre no es un modelo a seguir. Lo lamento mucho, ¿verdad? Porque muchas personas de las fraternidades de Lefebvre, seguidores de Lefebvre, pues se van a molestar, pero lo siento. Ahorita que estamos vivos, yo les hago esta amonestación, ¿sí? Y esta súplica para que salgan de esa herejía, ¿sí? Y celebren sus misas como se debe de celebrar, sin estar en cum con los herejes. Bueno, continúo. En la oración del Gitur, de canon de la misa, se reza una oración por el Papa, pero la Iglesia también enseña que no se puede rezar por los herejes en el canon de la misa. Si un hereje pudiera ser un verdadero Papa, entonces tendríamos un dilema insoluble, pero en realidad no es un dilema, puesto que un hereje no puede ser Papa válido. El Papa San Hormisdas, Libellus Professionis Fidei del año 517, profesión de fe, dijo lo siguiente, fíjense, ya desde el año 517, dice así: y por tanto espero merecer hallarme en una sola comunión con vosotros, la que predica la sede apostólica, en la que está la íntegra, verdadera y perfecta solidez de la religión cristiana, prometiendo que en adelante no he de recitar entre los sagrados misterios los nombres de aquellos que están separados de la comunión de la Iglesia Católica, es decir, que no se sienten con la sede apostólica. Y si
y si en algo intentare desviarme de mi profesión, y por mi propia sentencia me declaro cómplice de los mismos que he condenado. Y, esta, mi profesión, yo la he afirmado de mi mano y la he dirigido a ti, Hormisdas, santo y venerable Papa de la ciudad de Roma. Su Santidad el Papa Benedicto XV, en su documento Ex Quo Primum de 1756, afirma lo que a continuación les leo. Además, los herejes y cismáticos están sujetos a la censura de la mayor excomunión por la ley del canon del Ligu 23, pregunta 5, y del can Nulli 5, dis 19. Pero los sagrados cánones de la Iglesia prohíben la oración pública por los excomulgados, como se puede ver en el capítulo A Nobis 2, capítulo sacris de la sentencia de excomunión. Aunque esto no prohíbe la oración por su conversión, aún así tales oraciones no pueden tomar la forma por proclamar sus nombres en la oración solemne durante el sacrificio de la misa. Entonces, aquí nos queda claro, para la fraternidad sacerdotal San Pedro y San Pío X, por favor, el Señor está cerca, por favor, hagan un esfuerzo, hermanos, por favor. El Papa Pío IX, en su documento Cuarta Supra, de enero de 1873, afirma lo siguiente: por esta razón, el obispo de Constantinopla, Juan, declaró solemnemente, y después todo el octavo concilio ecuménico hizo lo mismo, que los hombres de los que fueron separados de la comunión de la Iglesia Católica, es decir, aquellos que no quisieron estar de acuerdo con la sede apostólica en todos los asuntos, no deben ser nombrados durante los sagrados misterios. Bien. Pues esto es todo, mis queridos. Bueno. Estos documentos son irrefutables, no son opinión de este pobre laico, ¿verdad? Aprendiz que está aprendiendo y compartiendo la santa doctrina católica. Esto es el magisterio católico verdadero que nos viene de nuestro Señor Jesucristo y ha sido expresado por los padres de la Iglesia, como San Roberto Belarmino, y varios papas, ¿verdad? Que ya mencionamos. Pues bien, es un mensaje rotundo, irrefutable, ¿verdad? Para que lo usemos para salvación y rescate de las almas que están en la cobardía, en la zombificación, en la papolatría, siguiendo a los herejes del Conciliábulo Vaticano II. Entonces esto es una llamada desesperada de los últimos tiempos ya, porque cada vez nos queda menos y menos tiempo, para que salgan de la ramera. Ahora, hay otro tema, miren, he estado recibiendo una cantidad tremenda de documentos de la Santa Iglesia Católica tradicional y de sus devociones, de las devociones verdaderas, es decir, de las devociones practicadas por la Iglesia antes de 1958, como la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la devoción a la Santa Faz, etc. Devociones que han ido siendo reemplazadas por las falsas devociones del Conciliábulo Vaticano II y de sus falsos videntes, de sus falsos santos, ¿verdad? Entonces, estos documentos yo los he estado compartiendo en el chat de este canal llamado Catolicismo Bimilenario en Telegram, que yo les invito a que se unan para que reciban ahí, para que accedan a todos los documentos que compartimos, ¿verdad? Ahora veo que entre muchos católicos verdaderos se están compartiendo estos documentos porque son las devociones que tenemos que practicar en los tiempos que se avecinan. Sabemos que Internet puede colapsar en cualquier momento, pueden crear un colapso para excluirnos, ¿verdad? A nosotros y a muchos canales que defienden la verdadera doctrina, pues para
para poder imponer el nuevo orden mundial, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprenderlos de memoria, como nos dice nuestra querida hermana Terry Lou, ¿verdad? A quien le mando un saludo, que es colaboradora de este canal, que ya hizo un video para ustedes, ¿verdad? Me mandó un audio, yo les compartí en un video, y ella nos invita a esto, ¿verdad? A que memoricemos las devociones prácticamente de memoria y las imprimamos, ¿verdad? Las tengamos impresas, ¿verdad? Los archivos, porque los nuevos sordos que se conviertan, pues van a venir a nosotros a pedir auxilio. Entonces nosotros tenemos que conocer estas devociones, memorizarlas o de perdido tenerlas impresas, ¿verdad? Guardadas en archivos para que podamos compartir las verdaderas devociones, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la guerra se intensifica, la batalla se hace más cruda. Sabemos que en Europa los católicos verdaderos que están en las catacumbas están sufriendo muchísimo, ¿verdad? Están sufriendo mucho más que en México. México está ahorita en una tensa calma, tensa para los que sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Porque conocemos el contenido del sagrado libro del Apocalipsis, ¿verdad? Sabemos lo que va a suceder en los próximos meses y años. Entonces, pues estamos en una tensa calma cuando los demás están comiendo, bebiendo, están disfrutando, viviendo la vida, pensando que poniéndose la marca de la bestia se van a proteger. Pues ahí le están vendiendo su alma al diablo, ¿verdad? Entonces, como dice nuestra hermana Terry Lou, o sea, hay que rechazar absolutamente la marca de la bestia y todo lo que tenga que ver con el nuevo orden mundial, que es satánico, ¿verdad? Sabemos que el antiguo orden mundial fue demolido para imponer el nuevo orden mundial, ¿verdad? A partir de la destrucción de las monarquías católicas que defendían a los estados pontificios, ¿verdad? Entonces con esto se derrumbó el antiguo orden mundial, ¿verdad? Entonces nosotros, para ser fieles a nuestro Señor, tenemos que luchar con todas las armas, las herramientas que les compartimos en estos videos y mantener la fe, la confianza, porque somos triunfadores con Cristo. Estamos destinados al triunfo total, pero tenemos que padecer igual que nuestro Señor, ¿verdad? Cargar con la misma cruz, con el mismo amor que Él lo hizo, ¿verdad? Aceptando la cruz. Entonces, pues vamos adelante, ¿verdad? Y yo felicito, ¿verdad? A tantos y tantos católicos verdaderos que están compartiendo las devociones, que están haciendo oración, que asisten a los canales como este, de los cuales nos nutrimos de todo el trabajo de tantos y tantos católicos verdaderos que nos apoyan. Pues yo les quiero agradecer, ¿verdad? Porque su trabajo es fundamental para hacer estos videos. Este contenido es porque alguien me lo envió, ¿verdad? Entonces, me están evitando muchísimo tiempo o sea, me están ahorrando tiempo y yo puedo compartir rápidamente los videos. Entonces, pues yo los quiero felicitar, verdadera Iglesia Católica, ¿verdad? Vamos, camino hacia Cristo, ¿verdad? Siendo fieles hasta el fin, con plena confianza, sabedores que somos triunfadores, asistidos por nuestra Santísima Madre, la Santísima Virgen, corredentora, mediadora de todas las gracias, sin la cual pues es muy difícil, ¿verdad? Entonces tenemos que estar más cerca que nunca de la Santísima Virgen y de San Miguel Arcángel, ¿verdad? Voy a compartirles en un video futuro el exorcismo de su santidad el Papa León XIII. Este exorcismo impresionante lo pueden conseguir en latín, ¿verdad? Yo lo tengo en latín, entonces voy a leerles un fragmento y les voy a pedir que lo busquen en internet y lo recen en latín, aunque no comprendamos su contenido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí lo comprende, porque Dios lo comprende, lo escucha perfectamente, sus ángeles, San Miguel Arcángel lo comprende, la Santísima Virgen, nuestra Madre protectora, lo comprende,
y los demonios lo comprenden muy bien. Entonces, no tiene nada de malo rezar en latín, aunque tú no comprendas lo que dice la oración o las devociones. Entonces, Satanás pues se espanta, ¿verdad?, con el latín, porque es el idioma de la iglesia verdadera. Entonces a él no le va a gustar, ¿verdad? Pero a Dios sí le va a gustar, ¿verdad? Entonces recemos las devociones como las encontremos en español o de preferencia en latín, ¿verdad? Entonces, pues rezar el Santo Rosario de rodillas y en latín, si es posible, mis queridos hermanos. Bueno, ya no voy a usar el lenguaje inclusivo, ya me llamaron la atención y les agradezco mucho, ¿verdad? Yo acepto todas las críticas, lo que pasa es que pues yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Muchos temas soy bastante ignorante, entonces yo les pido disculpas por las tonterías que a veces hago y digo, ¿verdad? Pero sí les pido que tomen en cuenta toda la doctrina tradicional que les comparto y les pido que me sigan corrigiendo para que yo vaya aprendiendo más y más y pueda servirlos de una mejor manera y servir a nuestro Señor Jesucristo que nos ve y nos asiste. Bueno, que Dios les bendiga.